Vamos a empezar con la resolución de ejercicios. Ejercicio número 1. Datos. El pie de un niño. O sea, nos está hablando solamente de un pie, ¿no? Entonces, el área de un pie es 134 centímetros al cuadrado. Y el niño pesa, bueno, la masa del niño es 35 kilogramos. La pregunta es cuál será la presión de los dos pies, pero con ambos pies. Primeramente, los datos. ¿Están en el sistema internacional? No. Tengo que ponerlo al sistema internacional. Lo que significaría que 134 centímetros cuadrados tengo que convertirlo a metros cuadrados. Eso llegaría a ser 0.0134 metros cuadrados. Listo. ¿Más está en el sistema internacional? Sí. Okay, empecemos. Ya, entonces la presión con un solo pie va a ser igual a la fuerza dividida entre área. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza se ve ahí? La fuerza que se ve es el peso, que es masa por gravedad. Esa es la fuerza que se ve. Entonces tendríamos masa por la gravedad dividido entre área. Entonces tenemos que la presión es igual a masa por gravedad. La masa es de 35 kilogramos por la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre el área. El área de un pie, 0.0134 metros cuadrados. De aquí que obtenemos que la presión con un solo pie es igual a 25.623.1 pascales. Estamos trabajando en el sistema internacional, por eso de manera rápida podemos asumir que es pascales. Tenemos aquí el niño, pero ya tiene los dos pies sobre el piso. ¿Qué fuerza se ve? La única fuerza que se ve es el peso, ¿no? El peso del niño, que es masa por la gravedad. Entonces lo mismo, la presión del niño con sus dos pies va a ser igual a fuerza sobre área. ¿Qué fuerza es? Masa por la gravedad sobre área. Entonces, todo dividido entre el área. ¿Cuál es el área? Con dos pies sería dos pies, duplicamos la cantidad de área, ¿no? 2 por 0.0134 metros cuadrados, con dos pies. El área se duplica, ¿no? Tenemos entonces que la presión con dos pies, ahí tenemos las respuestas del primer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el ejercicio número 2? Nos dice un cubo de helado igual de 20 centímetros. Tiene una masa de... Empezamos con los datos. Datos. Les dice que tiene una masa, el cubo, una masa de 850 gramos. ¿Este dato nos ayuda? No. El dato que nos ayuda es en kilogramos. Si el cubo se posa sobre uno de sus lados, calcula la presión que ejerce. Entonces nos están pidiendo la presión cuando el cubo está apoyado por uno de sus lados, ¿no? Solución. La presión es igual a la fuerza dividido entre el área. Tendríamos entonces que la única fuerza que vemos es el peso. Es masa por la gravedad dividido entre el área. Listo. ¿Cuánto vale el área? Ahí lo es demarcado. El área es lo que está tocando el piso. Es lo que va a ejercer presión. Ahí está el área. Todo esto dividido entre el área. El área va a ser 0.2 metros por 0.2 metros. Que es el área. Lo voy a poner aquí. 208
.46 pascales. Y con esto ya hemos hallado las respuestas. Ya, pero nos dice algo más, ¿no? Que ejerce en milímetros, ahí está, ¿no? En milímetros de mercurio y atmósferas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que transformar pascales a milímetros de mercurio y atmósferas. Empezaremos. 2.1 por 10 elevado a la menos 3 atmósferas. Solución en atmósferas. Ahora calculamos en milímetros de mercurio. 1.6 milímetros de mercurio. Solución del ejercicio. Ejercicio número 3. Tenemos un pedazo de papel de 120 gramos. Empezamos con los datos. Datos. La masa del papel es 120 gramos. Este dato no nos ayuda más en kilogramos. 120 gramos de papel, como muestra la figura, flota sobre un líquido estático. ¿Cuál es la presión que ejerce el líquido sobre el papel? La presión que ejerce el líquido sobre el papel. Listo. Veremos el gráfico, ahí está ya dibujado. La única fuerza que se ve aquí, estático, no se mueve. Entonces la única fuerza que se ve es el peso, que es masa por gravedad. Entonces tendríamos solución. Solución. Sería entonces la presión es igual a la fuerza sobre área. La presión, fuerza sobre área. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? La única fuerza es el peso, masa por gravedad dividido entre el área. El área será del papel, que es lo que está en contacto, que es lo que está ofreciendo esa presión. Entonces, la presión del papel va a ser 0.3 metros por 0.4 metros, que es el área del papel. Un lado por el otro lado. La masa es 0.12 kilogramos. La gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto dividimos entre, lo voy a volver a copiar. Tenemos entonces que la presión va a ser igual a 9.81 pascales. Esa es la presión que ejerce el papel al fluido. O viceversa, ¿no? El fluido al papel. Solución. Tenemos la solución, entonces continuamos. Ejercicio número 4. Les dice calcular el radio de un tanque cilíndrico lleno de agua. Datos. Nos están pidiendo que calculemos el radio, que no conocemos. Lleno de agua. Les dice que está lleno de agua, de 1000 litros. Entonces el volumen es 1000 litros. Este dato nos ayuda, 1000 litros, no nos ayuda. El que nos ayuda es metros cúbicos. 1000 litros sabemos que es igual a 1 metro cúbico. Ese dato ya nos ayuda en el sistema internacional. Si la presión que ejerce sobre el piso es de, inciso A, 2500 pascales, y el inciso B es de 13 milímetros de mercurio. Despreciar la masa del tanque. Ahí tengo el tanque cilíndrico. ¿Cuál es la superficie que está en contacto? ¿Cuál va a ejercer la presión? La superficie, el área que está en contacto es esta. Esa es la que va a ejercer la presión. ¿Dónde está el radio? Tenemos aquí el radio, porque es un recipiente cilíndrico, ¿no? El radio arriba es el mismo que el radio de abajo, ¿no? La presión es igual a la fuerza sobre área. ¿Qué fuerza? La fuerza que vemos ahí
es de masa por gravedad. Fuerza es masa por gravedad, dividido entre el área. El área, ¿qué área está en contacto con el piso? El área de un círculo. Aquí está el área, ¿no? Ahí está el área. El área va a ser igual a ¿qué? Pi radio al cuadrado, porque es un círculo. Despejo el radio. Radio va a ser igual a ¿qué? Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Inciso A. Si la presión es igual a 2500 pascales, ¿cuál es el radio? Entonces sería radio es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de la masa, que es... no nos están dando la masa. Miren, los datos no nos dan la masa. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la masa. A este costado voy a calcular la masa. Cálculo de la masa. ¿Ya? Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen. De aquí que la masa es igual a la densidad por el volumen. La masa es igual a la densidad del agua, porque estamos hablando de 1000 litros de agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por el volumen. ¿Cuál es el volumen? 1000 litros de agua. Ahí está. 1000 litros de agua. O lo mismo que sería un metro cúbico. Es igual a 1000 kilogramos. Listo. Hemos recordado eso de la masa. Continuemos resolviendo entonces nuestro ejercicio. 1.12 metros. Ese es el radio del cilindro, cuando la presión es de 2500 pascales. Miren este dato. Este dato no está en el sistema internacional. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo. 1733.2 pascales. Entonces ya resolvemos de manera directa utilizando la fórmula. Lo voy a mover. Ahí está. Entonces tenemos que el radio es igual a... De aquí que obtenemos que el radio va a ser igual a 1.34 metros. Hemos calculado el radio del cilindro cuando la presión que ejerce el tanque es de 13 milímetros de mercurio. Encuentra el volumen ocupado por 16 gramos. Empezaremos con los datos siempre. Con los datos empezamos. Nos dice que la masa es de 16 gramos. Este dato no nos ayuda. Siempre tenemos que trabajar con el sistema internacional. Esto llegaría a ser igual a 0.016 kilogramos. Ok. Nos están pidiendo cuál es el volumen que ocupa. Ya, nos están dando la densidad relativa del aceite. Bueno, sí, del aceite, que es 0.8. Listo, solución. Entonces sabemos que la densidad relativa es igual a la densidad dividida entre una densidad de referencia, que generalmente es el agua para sólidos y líquidos. Entonces de aquí la densidad del aceite va a ser igual. Densidad relativa por la densidad del agua. Como les digo, acostúmbrense a trabajar con densidad. Ya tenemos la densidad. Con esto ya podemos hallar. Nos dice, ¿cuál es el volumen que ocupa? Para esto utilizamos la fórmula de la densidad. Densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces de aquí vamos a despejar el volumen. Volumen es igual a la masa sobre la densidad. Tenemos entonces, si reemplazamos datos, que la masa es 0.016 kilogramos. La densidad es 800 kilogramos metro cúbico. Y tenemos que el volumen entonces es 2 por 10 elevado a la menos 5 metros cúbicos. Solución.
Puede ser que nos digan que calculemos las respuestas del volumen en centímetros cúbicos. Ya, calcularemos en centímetros cúbicos. Como ya hemos hallado en metros cúbicos, solamente nos va a restar hacer la transformación. Tengo aquí, en un metro hay 100 centímetros. Pero es el cubo, ¿no? Es cúbico, miren aquí, es cúbico. Entonces, aquí va a ser metro cúbico, 1 cubo, 100 cubo, esto al cubo. Entonces ya se va a poder simplificar, porque ya tenemos metro cúbico arriba, metro cúbico abajo. Entonces esto sería igual a 20 centímetros cúbicos. El volumen va a ser entonces igual a ¿qué? A 20 centímetros cúbicos. Calcular la densidad, el peso específico, la densidad relativa del aluminio, sabiendo que volumen es 3 metros cúbicos de aluminio, pesan, o sea, nos están dando el peso, que es 79.461 newtons. Generalmente en los ejercicios necesitamos nosotros trabajar siempre con masa. Entonces tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. De aquí que vamos a obtener que la masa es igual a ¿qué? Al peso dividido entre la gravedad. Reemplazando datos. El peso es 79.461 newtons. Lo dividimos entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. De aquí que obtenemos que la masa del bloque de aluminio es... Ahora sí vamos a empezar a poder resolver de manera efectiva. La densidad entonces va a ser igual a 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Solución de la densidad del aluminio. Luego tenemos que hallar el peso específico. No, peso específico, ¿a qué es igual? Peso específico es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad. Reemplazo datos. La densidad es 2.700 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto entonces va a ser igual a que el peso específico. Lo hago en calculadora y me sale 26.487. Las unidades del peso específico. Newton metro cúbico. Peso específico. Solución. Siguiente, densidad relativa. La densidad relativa es igual a la densidad del objeto o del fluido, no sé, dividido entre la densidad de una referencia. En este caso, agua para sólidos y líquidos. Reemplazo datos. La densidad es 2.700 kilogramos dividido entre metro cúbico, obviamente, dividido entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1000. Recuérdense este dato siempre de memoria. Entonces tenemos que la densidad relativa del aluminio es 2.7. Ejercicio número 7. Dado el siguiente recipiente lleno de glicerina. Nos están dando datos. Es la densidad de la glicerina lo que nos dan. Densidad de la glicerina, así lo voy a poner. Es igual a 1260 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Esto está en el sistema internacional? Sí.
Inciso A. Calcular la presión en el punto A. Inciso B. Y la presión en el punto B. Inciso B. ¿Qué les dice? Calcular la presión absoluta en el punto A y la presión absoluta en el punto B. Ya, resolveremos. ¿Cuál es el punto A? Bueno, aquí no se nota, aquí está el punto A y acá está el punto B. Cuando les dan así con alturas, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente la fórmula, ¿no? La presión a una profundidad es igual a la densidad del líquido, en este caso la densidad de la glicerina, por la gravedad por la altura h. Presión para el punto A. Aquí va a ser igual a que densidad de la glicerina por la gravedad por la altura. Esta le voy a poner la altura A. Altura A. Listo. Calculo esto. La presión en el punto A va a ser igual. Densidad de la glicerina. 1260. No voy a poner unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que estoy trabajando en un solo sistema de medidas y la respuesta va a ser pascales. Altura A. Esto en metros sería 0.12 metros. Entonces sería 0.12 metros. Presión en el punto A va a ser igual a 1483.272 pascales. Ahora, ¿cuál es la presión en el punto B? Lo voy a resolver aquí a la izquierda. Presión en el punto B va a ser igual. Densidad del líquido, de la glicerina, por la gravedad por la altura. Reemplazamos datos. Presión en B es igual a la densidad de la glicerina por la gravedad por la altura h en mayúscula. ¿Cuánto es la altura h en mayúscula? Esto es la altura B, que es 0.18 metros. Sería, altura h en mayúscula sería 0.12 metros más 0.18 metros. La presión en el punto B va a ser igual a 3708.18 pascales. Solución. Presión en el punto A, presión en el punto B. Esto pero es la solución del inciso A, ¿no? Del inciso A. Ahora el inciso B, la presión absoluta. Entonces la presión absoluta en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión en el punto A. Reemplazando datos. Esto es 101.325 pascales, la presión atmosférica, más la presión en el punto A, que es 1483.272 pascales. Sumamos. La presión absoluta en el punto A va a ser entonces igual a 102.808.272 pascales. Solución del inciso B, presión absoluta en nánomas. Lo mismo, hago la presión absoluta en el punto B. Lo voy a hacer a la parte derecha, a la parte izquierda. Presión absoluta en el punto B es igual a la presión atmosférica más la presión en el punto B. Presión absoluta en el punto B es igual a 101.325 pascales, la presión atmosférica, al nivel del mar siempre que no nos digan nada más 3.708
.18 pascales. Tenemos entonces, si realizamos la suma, tendríamos que esto es igual a 105.033.18 pascales es la solución de la presión absoluta en el punto B. Ejercicio número 8. ¿A qué profundidad se encuentra el buzo en el interior de un océano si la presión absoluta que se ejerce sobre él es de 2 atmósferas? Esta persona está experimentando una presión de 2.8. Después nos dicen que el peso específico del agua de mar está en el mar, ¿no? El peso específico del mar es igual a 10.250 newton metro cúbico. 2.8 atmósferas no nos ayuda, ¿no? La presión que no nos ayuda, ¿por qué? Porque no está en un solo sistema de unidades, en el sistema internacional. 2.8 atmósferas en el sistema internacional sería el peso específico del mar. ¿Está en unidades internacionales, en el SI? Sí, en el sistema internacional está. Solución. Primeramente, tenemos que trabajar con densidad. Ya les he dicho, densidad o masa. Siempre tenemos que trabajar con esos datos. Peso específico, ya, es un poco difícil. Peso específico del mar es igual a ¿qué? A la densidad del mar por la gravedad. De aquí que obtenemos que la densidad del mar va a ser igual a 1044.85 kilogramos sobre metro cúbico. Listo, ya tenemos la densidad del mar. Cuando nos piden esto siempre de altura, miren, siempre nos piden altura, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en esta formulita clave, ¿no? La presión es igual a la densidad del líquido, gravedad por la altura. Realizo las operaciones en calculadora y tendríamos que la altura es igual a 27.7 metros. 27.7 metros. ¿A qué profundidad está buceando la persona? A 27.7 metros. Ejercicio número 9. Datos. Les dice, calcular la presión manométrica y la presión absoluta al fondo del recipiente. Ya, tenemos que calcular aquí al fondo. Ahí, la presión. Si está lleno de dos fluidos distintos, como muestra la figura. Tenemos agua y tenemos mercurio. Imaginémonos que solamente tenemos el agua. Solamente el agua. Nos olvidamos del mercurio. O sea, es el aporte del agua. Entonces va a ser la presión del agua producida por el agua, solo el agua, va a ser igual a densidad del agua, gravedad y por la altura del agua. Esta de aquí es la altura del agua. La presión producida por el agua va a ser igual a la presión que está aportando el agua. Ahora vamos a pensar, nos olvidaremos del agua, ahora solamente pensaremos en el mercurio. Solo mercurio vamos a pensar. Nos olvidamos del agua. Y tendríamos que aquí vamos a poner el aporte
del mercurio. Aporte del mercurio. Tendríamos que la presión producida por el mercurio, solo el mercurio, olvidándonos del agua, es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Solo el mercurio. La altura de solo el mercurio es igual a 0.8 metros, ¿no? Reemplazo datos. Pascales. Esa es la presión producida solo por el mercurio. Presión en el fondo del recipiente va a ser igual a ¿qué? A la presión producida solo por el agua más la presión producida solo por el mercurio. El aporte de cada uno. Simplemente nos quedaría sumar. Va a ser igual a 112.128.3 pascales. Listo. Esa es la presión en el fondo. La presión manométrica que nos están pidiendo. La presión absoluta es igual a ¿qué? En el fondo, la presión absoluta en el fondo es igual a la presión atmosférica, que es esta presión que está, porque es un recipiente abierto, es más la presión en el fondo, que es la presión manométrica que hemos calculado. Entonces la presión absoluta va a ser igual a ahí hemos calculado la presión absoluta. Les dice calcular la presión en el punto A, B y C si el recipiente se encuentra cerrado. Miren, es un recipiente cerrado. Significa que la presión atmosférica aquí no afecta, no está cerrado el recipiente. Ahí. Entonces, calculamos datos. Ya, la presión en el punto A, vamos a calcular. Ya. Para eso tenemos que ver en el punto A. Arriba del punto A, miren aquí arriba, ¿qué hay? Hay glicerina y hay agua. Hay dos fluidos arriba. Entonces, tengo que calcular el aporte de cada uno. Entonces, la presión producida solo por el agua es igual a 981 pascales. Eso es el aporte de solo el agua, la presión. Ahora vamos a calcular el aporte del otro líquido, de la glicerina. ¿Cuál es la altura de la glicerina? Miren aquí, en el gráfico. Es desde aquí hasta aquí. Altura de la glicerina. ¿Por qué ambos? Porque es todo lo que está ocupando la glicerina. Ya les he dicho, nos olvidamos de los demás, nos olvidamos del agua, nos olvidamos del mercurio, de todo, ¿no? La glicerina está en todo eso. ¿Cuál es la altura de la glicerina? 24 centímetros. En metros, 0.24 metros. Ya. De aquí tenemos que la presión de la glicerina, los realizamos en calculadora, eso va a ser igual a ¿qué? Ya. Y hemos calculado los que están arriba del A, ¿no? Los que están aquí arriba del A, si pueden observar, todos estos, esto y esto, ambos hemos analizado, el aporte de ambos. Entonces, tenemos que, entonces, la presión en el punto A, la presión en el punto A va a ser igual a ¿qué? A la presión que está aportando el agua más la presión que aporta la glicerina.
3947.5 pascales. Solución del ejercicio. Ya, ahora calcularemos la presión en el punto B. En esto del punto B, miren. El punto B, ¿qué es lo que mira hacia arriba? En el gráfico, miren, el punto B está mirando, ¿qué? Mira mercurio, mira glicerina y mira agua. 3 líquidos encima del punto B. Entonces voy a calcular eso. Ya tengo el aporte del agua. Ya he calculado. Ya tengo el aporte de la glicerina. Ahora me faltaría el aporte del mercurio. Que el aporte del mercurio es igual. La presión del mercurio va a ser igual. Realizamos el cálculo. Sería 9339.2 pascales. Ese es el aporte del mercurio. En el punto B, ¿qué es lo que está mirando? Mira mercurio, mira glicerina y mira agua, el aporte de los tres. Entonces, la presión en el punto B va a ser igual a la presión que aporta el agua más la presión que aporta la glicerina más la presión que aporta el mercurio. Si este recipiente estuviera abierto y aquí hubiera presión atmosférica, eso más tendríamos que ver para una presión, ¿no? Pero en este caso el recipiente es cerrado. Entonces tenemos que la presión en el punto B va a ser igual a ahí tengo la presión en el punto B. Ya hemos calculado en el punto A y en el punto B. Ahora bien, ¿cuál es la presión en el punto C? Como están en un mismo nivel, miren, están en el mismo nivel A y C, entonces lo voy a poner. La presión en el punto A va a ser lo mismo que la presión en C. La presión C entonces va a ser, copiamos solamente el dato de aquí, ¿no? De la presión A. Sería 3947.5 pascales. Y con eso hemos hallado la presión en el punto A, en el punto B y en el punto C.